Bien, ahora les voy a presentar a nuestra querida colega Lucie Sauvé, quien nos presentará su conferencia Educación sobre el medio ambiente y la ecociudadanía, una transformación ecosocial necesaria en medio de la crisis planetaria. Lucie Sauvé es titular del Departamento de Didáctica de la Universidad de Quebec en Montreal y trabaja además como investigadora en investigaciones sobre la investigación y todo lo que tiene que ver con la ecociudadanía, y está en el Departamento de Ciencias de la UQAM. Ella dirige la revista de Educación Internacional sobre el Medio Ambiente que se llama Regard, Recherche, Reflexión. Es miembro del comité del programa de segundo ciclo de educación sobre el medio ambiente en la UQAM. Desde el 2011 coordina un colectivo científico sobre el tema de los retos energéticos en Quebec y se implica como miembro del comité asesor de la Cátedra UNESCO, además de colaborar con diferentes proyectos de investigación de esta cátedra. Y esto forma parte del Centro de Investigación en Educación sobre el Medio Ambiente y dirigido por la señora Sauvé. Y personalmente quiero agregar que tengo un mensaje para todos aquellos que dicen que una persona no puede cambiar el mundo. Les voy a decir que no tienen razón. Ella sola, esta investigadora y activista, ha influenciado la vida de miles de estudiantes y varios generaciones de ambientalistas. Ella ha contribuido a cambiar el mundo para mejorarlo. Bien, aquí les presentamos a la señora Sauvé. Muchísimas gracias, Julie. Es intimidante hablar después de esta presentación. Quiero saludarlos a todos y a todas y quiero decirles hasta qué punto realmente aprecié las conferencias que mis colegas presentaron al inicio de cada una de estas jornadas del simposio. La conferencia de Paul, Gina, Michael, y van a ver que lo que voy a presentar aquí converge con lo que ellos han dicho. Compartimos esta misma esfera de pensamiento y de alguna manera estamos cantando hasta cierto punto la misma canción, pero cada uno lo hace a su manera. De manera que para hacerme eco con lo que se ha dicho, bueno, no me voy a poner a cantar, no se preocupen, voy a contribuir con elementos de análisis, de reflexión, pistas pedagógicas para contribuir con esta transformación ecosocial necesaria que se impone. Compartamos entonces el PowerPoint con el título de mi presentación. Esperemos que se pueda compartir. ¿Funciona? Perfecto. Alors, je vais donc traiter d'éducation Voy a relative. tratar de educación sobre el medio ambiente y ecociudadanía. Y primero voy a situar esta dimensión en el paisaje educativo global. Voy a hablar de ciertas dimensiones particulares y voy a hablar de esta dimensión política en particular. Entonces, voy a empezar. En esta conferencia de apertura del lunes, Paul presentó una síntesis eficaz de la situación, en particular la situación socioecológica que está marcada de manera dramática por el tema de climática, la pérdida de biodiversidad y el impacto y la población humana que empezó a manifestarse
y, bueno, lamentablemente muy trágico, sobre todo para los más afectados. Y el deterioro de los ecosistemas, la destrucción de los hábitats lleva a la migración de agentes patógenos hacia la población humana y a través de esta pandemia tomamos conciencia del significado que tiene el concepto de salud ambiental. Bien, la salud de los ecosistemas está intrínsecamente ligada a la salud de la población humana. La pandemia finalmente tiene un efecto boomerang de nuestra manera de tratar el mundo vivo. Esta pandemia actual pone en evidencia las diferencias sociales, según el autor amerindio Jacques Forbes. La más grande de las pandemias es la enfermedad de la agresión hacia los demás, hacia el mundo vivo. Es la enfermedad de la apropiación de las fuerzas vitales y del bien común. Y esta cita es de su libro Colón y otros caníbales. Estas dos obras sintetizan también la situación. Otro aspecto de la situación. A la izquierda, una escultura de Isaac Cordal que se intitula Políticos que discuten del calentamiento climático. Y están ahogados, pero siguen discutiendo. Y luego la de Julie Thomas, que es subversión. Y frente a la inercia de los decididores, nos damos cuenta de que nos toca a nosotros, la Asamblea Planetaria, responder y resolver esa situación, de denunciar, crear, proponer, realizar. Y es una tarea muy, muy, muy comprometedora y difícil. ¿Dónde queremos ir? ¿Qué debería ser nuestro timón? ¿Cuál debe ser nuestro timón? Un desarrollo duradero, sí, pero con precauciones ambientales, es decir, crecimiento sostenido. Hay muchas buenas intenciones alrededor de este tema del desarrollo duradero, sostenible, pero es solo parte del problema. Entonces, el timón de la transición, ¿cuál es? Es la única vía de cambio realista. Hay que acelerar la transición. La Agencia de la Energía nos recordó esta semana que debemos desde ahora cesar, interrumpir cualquier proyecto de desarrollo que no sea sostenible. Es decir, que eso está en el corazón de la transición. Pero no podemos transitar mucho tiempo. Tenemos que llegar a algún lado. Y tenemos poco tiempo para reducir estos riesgos. ¿Cuál es el timón del decrecimiento? Ninguna innovación tecnológica tiene la solución o es la solución. Debemos acceder desde ahora a una economía de la suficiencia, de la decencia. Es la única vía. Un decrecimiento convivial. Y un colega hablaba hace algún tiempo de este decrecimiento convivial. Es un cambio cultural grande, un cambio de paradigma que llama a la resiliencia para atravesar esta crisis y salir de ella vivos, pero transformados.
El sociólogo Bruno Latour nos invita a una mutación. En, en- en su libro de este año habla de una metamorfosis necesaria. ¿Dónde vamos? ¿Dónde debemos ir? Y plantea la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Y observa, que se quiera o no, que esta tierra no va a seguir siendo la misma, se transforma bajo la presión de nuestras exacciones, nuestras presiones. Debemos obligatoriamente a transformarnos, aprender a vivir con la tierra, con T mayúscula, tierra mayúscula, tierra como Gaia, de la que formamos parte. O sea, más allá de nuestra identidad de terrícola, perdón, eh, debemos volver a ser terrestres. Todos estamos mezclados en el espacio y en el tiempo con la matriz del suelo, del aire, con las galaxias de micro que nos transforman, que nos cambian y nos cambiamos mutuamente. Formamos parte de una membrana de vida y le estamos cambiando su temperatura. Y todos los flujos se utilizan, dice Latour. Debemos liberarnos de la colonización de la economía, de la globalización que viola territorios completos, enteros, y nos pone fuera del suelo. La gran metamorfosis, la gran mutación de Latour es de la territorializarse juntos. Ahí es donde estoy, ahí es donde estamos. Es el lugar de nuestra nueva libertad. Claro, entonces interviene aquí la educación. Y voy a volver una vez más en lo que estructura mi discurso, mi intervención de hoy. Y Gina lo dijo ayer. Este trasfondo pone en relación tres esferas de interacción que están en la base de nuestro desarrollo personal, individual. Es una representación clásica, pero de la que se olvida muy a menudo. Presento nuevamente este esquema. En el centro, la esfera de la relación consigo mismo, de construcción de la identidad. Aprender a ser, a devenir, a aprender, a entrar en relaciones, aprender a concientizarse. Y luego la esfera de la alteración humana. Es porque me dijiste tú que yo puedo decir yo. La esfera de relación al otro, interculturalidad, equidad, justicia, solidaridad y todas las dimensiones educativas asociadas. Se aprende a cuidar el otro, a utilizar esta casa compartida entre nosotros humanos con todas las formas de vida. Y en esa esfera, la del ambiente, tenemos la educación ecológica, a situarse como humanos en el mundo vivo y colmarla adecuadamente y con alegría preferiblemente.
educación económica, vivir juntos, compartir recursos, y la educación ecosófica, dar sentido a nuestra ubicación en el mundo, y la educación ecopolítica de una ecociudadanía. Esta tercera esfera es la de la educación al medio ambiente. Educación en relación al medio ambiente como matriz de vida. Esta tercera esfera corresponde al desarrollo, entre otros, social. Porque si no hay desarrollo social, seguiremos siendo seres aislados. Estas tres esferas están interrelacionadas muy y estrechamente, y si las distinguimos es para observar su dinámica propia. No es para aislarlas. Hay que escapar a esa división de las distintas educaciones que se añade a la división de la educación formal. Si las nombramos, es para unirlas, relacionarlas, para situir nuestra acción educadora. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Escogemos en función del contexto las realidades que se van a abordar. Pero también debemos, a fin de cuentas, no olvidar nada. Y la esfera de la relación con el medio ambiente es la que más a menudo se olvida. Tenemos que insistir que estas tres esferas están estrechamente relacionadas y atravesadas transversalmente por la relación a la ética y al poder. Podemos superponer esta matriz a esta representación de la educación, la matriz de Guattari, y que corresponde a un proyecto político que se llama la ecología generalizada. Félix Guattari era psicoanalista, hombre político comprometido en la ecología política en Francia, y desarrolló el concepto de ecosofía. Y su propuesta sigue siendo muy vigente. Y tiene tres ecologías distintas. La ecología mental, que se refiere a la construcción del tema, y como psicoanalista insiste mucho en eso, sobre el reconocimiento del tema. La reconfiguración de los campos interpretativos que pueden ser trampas. Insiste en evitar la eliminación del tema y ver cómo observar esas trampas con relación con los medios de comunicación. Luego está la ecología social. Ahí Guattari habla de recreación de espacios de economía para oponerse al capitalismo mundial. Y en relación con esas dos primeras ecologías, la ecología de la naturaleza,
y dice que uno tiene que insertarse no interviniendo contra la naturaleza. La ecología social habla de recreación de espacios de economía autónoma en el corazón de las relaciones sociales, en oposición al capitalismo integral. Hablamos de ecología mental, social y de la naturaleza. Se veía mal esta diapositiva. Voilà. Comme ça? Ahora está bien. Oui, c'est bon, c'est parfait comme ça. OK, donc l'écologie mentale, l'écologie sociale, l'écologie Ecología mental, social y de la naturaleza. Et puis aussi, on peut superposer También podemos le modèle superponer des trois sphères al modelo de las tres esferas base du développement personnel et social del desarrollo personal y social, position la propuesta de Boris Cyrulnik, un psiquiatra Félix Guattari, como Félix Guattari, aussi comme Félix Guattari, psicoanalista, et il développe une vision que desarrolla una visión ecológica del desarrollo del ser humano. Dice, estamos en el corazón de un entramado, en el corazón de un entramado de miles de causas convergentes en constante evolución. Y para examinar estas causas, ausculta físicamente con un marco de análisis en tres partes: microsistemas, primero, es la envoltura cercana al cuerpo que se impregna biológicamente y modifica el metabolismo. Se impregna biológicamente de esta cobertura, de esta envoltura, pensando con la relación del niño con su madre. Luego el mesosistema, el de la familia, del barrio, de la escuela, que rige los desarrollos con presiones afectivas, y el exosistema, que esculpe el cerebro, modifica el metabolismo y le da un poder a la trascendencia. Cyrulnik muestra el efecto físico, hormonal, neuronal de las palabras, de los relatos, de los que no se descubre realmente el impacto. Y lo que me parece muy interesante en Cyrulnik es que pone en evidencia el papel de la palabra como parte integrante del sistema ecológico en el que nos encontramos. El cuerpo es una encrucijada de presiones ecológicas y el alma de una encrucijada de relatos. Inventamos el entorno, el medio que esculpe nuestro cerebro y nos hace ver mundos diferentes. Hay el estudio sobre los inputs químicos en la alimentación, la fertilidad, etc. Y Cyrulnik, tenemos la libertad de actuar sobre estas representaciones que actúan sobre nosotros. Y esta aptitud da un gran poder a los que fabrican palabras. Los políticos
y los publicistas y los educadores. On observe que dans les ouvrages de Bruno Latour, de Félix Vemos Gattari que ou de en Latour, en Cyrulnik, en Gattari, que acabo de ces ouvrages-là, mencionar, une vision estos, essentiellement écologique du estas monde. obras están basadas en una Et visión la ecológica que pone en dimension evidencia entre la, les dimensions physiques la relación entre dimensiones de físicas, notre environnement, sociales y cet psíquicas, environnement qui se psíquicas, génère et se que transforme se van continuellement transformando et qui una con la emparente otra sur Terre, humain avec Terre. y que nos obliga On voit a aussi apretar la mano de la tierra. l'éducation comme un objet, comme Se un ve la projet educación como un précisément proyecto écologique. que es Une éducation definitivamente traversée par un ecológica, principe una écologique. educación cruzada o atravesada por un principio ecológico. Se ya habla cada vez más de ecoeducación y ese es el sentido que hay que darle a la educación sobre el medio ambiente. Aquí la educación es un motor de transformación cultural Culturelle majeure, de gran envergadura, une culture una, réellement una cultura que va a ser écologique. verdaderamente ecológica. Alors, et les sources d'inspiration Las existent fuentes de dans toutes ces cultures. inspiración están allí Entre para autres, alimentar cet una ouvrage récent cultura, qui entre otros este présente libro et qui reciente que reúne hábilmente y de rassemble manera les eficaz 60 penseurs 60 qui ont écrit des pensadores que réflexions alimentaron la sur reflexión sobre la ecología. l'écologie est vue comme La un moyen ecología se ve como un modo d'apprendre, de comme un aprender el principe mundo, como unificateur un en raison principio de ses unificador del dimensions. saber en L'écologie razón comme de une su carácter exigence transversal, también o la vis-à-vis ecología como una l'environnement vivant. exigencia de Et les otra auteurs de relación l'ouvrage ont con el réuni ser autour vivo. du penseur Y los pendant cette conceptores de este libro réunification reunieron conceptuelle qui todas suit la forme écologique lo que tenían que decir de estos l'écologie pensadores de todas las contemporaine ciencias humanas y basée sur la sociales, littérature, l'histoire, pensadores que vinieron del mundo de la la literatura, del sociologie, derecho, de la l'art, agricultura, arquitectura, artes de l'écologie y, por scientifique, supuesto, de la des ecología sciences científica, en realidad, pues, de todas las ciencias naturales. ces concepteurs-là Estos décrivent conceptores despliegan en l'évolution des su obra el humanité campo de lo que llaman humanité écologique. las humanidades ecológicas À que savoir resultan de los diálogos de los l'évolution saberes y del ejercicio de la à travers le transdisciplinaridad. champ de la A pensée través de este campo écologique tan d'abord. amplio del Comment pensamiento connaître le vivant? ecológico, cómo Comment connaître conocer el ser, l'environnement? lo vivo, Et cómo selon quels conectar con él principes y según qué s'organiser? Et à principios travers ces principes-là, organizarse. Y esto répondre aux podría questions ser, transversales digamos, las grandes de preguntas l'éducation, de transversales l'éducation del écologique. currículo educativo ecológico. Ce serait intéressant aussi de Sería considérer interesante l'éducation también considerar comme la un champ educación como d'humanité un campo écologique. de Et en humanidades fait, nos ecológicas. réflexions Y de hecho, y todas nuestras contribuent. reflexiones de esta semana contribuyen a ello. Après avoir expliqué Bien, después de haber les éléments dado de fond d'une este éducation relato de écologique, fondo, de haber parce que presentado este fondo l'éducation en el que relativement la centrale, educación sobre el j'apprécie medio particulièrement ambiente faire cobra todo su dimension sentido, voy a hablar ahora de de ce aspectos champ más de l'action específicos de este éducative campo de acción en explorant educativa, les diverses dimensions explorando de diferentes dimensiones l'environnement. de la Alors, educación sobre el medio l'éducation à ambiente. l'environnement, c'est un La champ educación sobre el medio ambiente es un amplio campo de acción à donde tourner uno en se rond puede perder, dans puede dar nos vueltas en círculos territoires éducatifs. en Alors, este pequeño pour mieux rincón de comprendre territorio les écologistes, educativo. il faut Entonces, penser para ayudar l'écologie a de l'espace, encontrarme dónde estoy, me gusta définir identificar des puntos de typologies qui referencia permettent de reconnaître y la elaborar diversité et tipologías la que permitan complémentarité de reconocer toutes ces la pratiques diversidad y la éducatives de complementariedad l'éducation à de l'environnement. la educación Alors, sobre el medio pour définir ambiente. cette typologie, Por ello propongo esta différentes tipología dimensions ou de fonctions diferentes de dimensiones l'éducation o funciones éducative. de la educación Chaque sobre el medio ambiente dimension correspond y à une cada fonction dimensión va a particulière. corresponder a una La función en fonction particular. Primero, la dimensión construction du epistemológica, savoir que écologique, consiste pues en construir un saber ontogénique, ecológico, la qui comprend le ontogénica développement d'une sobre el identité, desarrollo de una identidad la fonction ecológica, éthique, la qui est dans función la ética célébration centrada de la en celebrar el diversité, mundo, critique, la dimensión la crítica, dimension esthétique, perdón, la la dimension esthétique, estética évidemment, es centrée importante, sur la
centrada en la celebración del mundo, la crítica que estimula el cuestionamiento, la política que lleva al compromiso y la heurística que invita a recrear el mundo que vivimos. Una vez más, estas dimensiones no están aisladas unas de otras y si las mencionamos es para analizar mejor nuestra acción educativa y asegurarnos de que no se nos olvida nada. No vamos a poder ver en profundidad cada una de estas dimensiones, las mencioné rápidamente, pero me voy a detener más en las dimensiones crítica y política. Empecemos por la dimensión epistemológica que invita a reconocer la complejidad del mundo, la incertidumbre, la importancia que tiene la co-construcción colectiva de los saberes y las interpretaciones del mundo. Hay que saber, el saber ambiental es vivo. Todo saber ambiental no está encerrado en los estantes de una biblioteca. Hay que construirlo cotidianamente. Contribuimos a hacerlo. Todo se aprende al inicio de un saber educativo y un saber no siempre está disponible. Entonces hay que aprender a aprender juntos. Aprendemos que podemos contribuir para construir un saber ambiental a través de nuestras preguntas, reflexiones, compromiso crítico en la acción. No hay que esperar saberlo todo antes de iniciar un proyecto en el ámbito pedagógico o de acción ciudadana, porque si no, pues tendríamos que esperar mucho tiempo y nos quedaremos inmóviles. Entonces, hay que aceptar que hay que entrar en la dinámica de un aprendizaje colectivo. Entonces, esto es un llamado a colaborar para construir un saber. Sabemos que el saber, la información válida es lo más importante. Eso es lo que va a dar la legitimidad, la credibilidad en los debates y esta información es, digamos, el combustible del pensamiento crítico que está en la base de la postura política. Por esto es importante un enfoque crítico del saber que transmiten los medios de comunicación o los actores del mundo político económico. Hay que aprender a ir contra la mistificación de una cierta ciencia y hay que aprender el valor del saber ciudadano, del saber del terreno, de la experiencia. Ahora, la función ontogénica que se relaciona con el anclaje, la construcción de sí mismo, con la identidad ecológica, la conciencia de sí mismo en relación con oikos, como parte de oikos. También la integridad, la autenticidad. Hay una excelente literatura sobre la contribución de la educación con la construcción de sí en el mundo bajo ángulos diferentes. Hay publicaciones sobre la identidad ecológica, colega Thomas Shaw, Thomas Berryman, la construcción de sí en la relación con el mundo vivo a través de diferentes etapas de la vida, la ecoformación que se torna un proyecto de aprendizaje a lo largo de la vida de Gastón Pinot y la importancia de lo exterior. Lo vemos cada vez más en la literatura que menciona la importancia que tiene la relación con el mundo vivo, con la naturaleza, para construir nuestra identidad ecológica. Ahora la dimensión estética que nos invita a celebrar el mundo, el arte como modo de producción y expresión de sí en el mundo. Y en este simposio vemos que todos le dan
una gran atención a la relación que hay entre todas las posibilidades de expresión a través del arte y la expresión política del arte. Los invito a que consulten este número temático de la revista Educación sobre el Medio Ambiente, el número 14.1, que está dedicado a la relación entre el arte y el medio ambiente en una perspectiva educativa. Y este nuevo sitio web, Arte y Era, que realizaron los colegas del Centro de Investigación en Educación Ambiental, asociado a la Facultad de Artes de la UCAM. Es un sitio web nuevo que celebra todos los puntos de unión que hay entre las diferentes disciplinas artísticas de cada una de estas disciplinas y el medio ambiente y nuestra relación con el medio ambiente. Bien, la dimensión ética. A menudo cuando hablamos de educación sobre el medio ambiente, sin saber mucho de qué se trabaja, sí, enseña valores ambientales. Podemos hacernos la pregunta, ¿acaso se puede enseñar estos valores? ¿Se debe transmitir valores o es más bien una construcción de un sistema ético? Aquí entramos en este gran vértigo de la reflexión ética en materia ambiental y nos invita a aclarar nuestros propios valores y también identificar el sentido que tienen los valores en los discursos sociales. Invitamos a que se desconstruyan los valores que se dan por sentado, el respeto, la responsabilidad, la vida, la salud. Bien, son valores que están allí, que no tienen ninguna significación si no se incluyen en un sistema de valores donde está el valor de la vida. No tiene el mismo sentido, por ejemplo, para los que están a favor de un movimiento pro vida que para los que defienden por ejemplo, una costumbre ancestral. ¿De qué tipo de responsabilidad estamos hablando? ¿Qué proyecto político va a asumir el presidente de Israel y los líderes de Hamas, por ejemplo? Son estos valores que no tienen significación fuera de un sistema ético donde se insertan. Y para analizar estos valores y aclarar nuestros propios valores y hacer las buenas elecciones, la educación ambiental nos invita a explorar una serie de propuestas éticas y, entre otras, tenemos, por ejemplo, la ética que se despliega por Spinoza. Cada propuesta ética se construye de un valor que es pivote y se ve en este valor y está alrededor de este valor de la relianza que se asocia a la felicidad y esta ética de la indignación que propone Majo. Esta indignación, la ética de la rabia puede verse como un valor negativo y sin embargo este valor se presenta aquí como algo legítimo y un motor de acción. Y la ética de lo común, se habla cada vez más de lo común, que es un principio político por excelencia. Y todo este despliegue de la ética alrededor de la ecojusticia, de diferentes propuestas que se asocian a ella. Podemos examinar aquí las diferentes proposiciones que salen de puntos como la Carta de la Tierra, una iniciativa de la Sociedad Civil Internacional y fue realizado por la UNESCO en el 2020. Los invito a que
lo consulten, esta carta, que vean todo lo que se plantea, la serie de valores y realmente tenemos que sentir ternura por esta casa que es la tierra y que debe alojar a todo el mundo. Y un manifiesto reciente que se está llevando a cabo por la Agora de los Habitantes de la Tierra. Esta Agora fue creada en el 2018 en Italia por ciudadanos provenientes de América Latina, de Europa y algunos que otros de Quebec. Y vemos que son los que llevan la Declaración de los Habitantes de la Tierra, y esto permite a inspirar los trabajos de Ricardo Petri, quien justamente actualmente está desplegando y está llevando un manifiesto para las organizaciones internacionales, de manera que se trata de un manifiesto que propone dos grandes ejes de acción: actuar contra las desigualdades y exclusión que generan hambre y sed, y actuar a favor de la ciencia y de la tecnología al servicio de la vida de todos los habitantes de la comunidad de la vida en la tierra. Y la Ágora de los Habitantes de la Tierra está lanzando una campaña mundial en expansión, pues, sobre la fabricación y distribución de una vacuna gratuita anti-COVID. La ciencia debe cesar de ser un instrumento de poder y de desigualdad. Ahora, con respecto a la ética del medio ambiente, este enfoque de André Beauchamp, quien fue el primer comisario de Euroresidencia Pública en Quebec, y dice: me da miedo una ética aislada, me daría miedo esta elaboración teórica por saberes expertos, militantes de un esquema abstracto, ideal. Para mí, el antídoto de una ética cerrada, rigurosa, que te ahoga, es el debate público. Y esta dimensión crítica de la educación para el medio ambiente se relaciona estrechamente con la dimensión ética, como vimos, y la política, como lo veremos. Y bien, aquí se plantea el tema de la exigencia de la información, o si se quiere, la tiranía de la información. Y yo estoy persuadida de que ustedes cada vez lo viven en su vida, esta tiranía que se vuelve esta abundante información, y también la exigencia del ejercicio constante del debate para hablar de la información y ponerla en perspectiva. Yo hablé, la información es indispensable y es vertiginoso. Chomsky nos da una visión interesante. Hay que mantenerse informado, ya sea de la actualidad, del progreso de la ciencia o cualquier otro tema. Esto exige un esfuerzo y la comprensión hay que merecerla. Un individuo aislado puede parecer para él algo inmenso, pero cuando uno pertenece a una comunidad solidaria, ya no es tan imposible. Lo mismo para la autodefensa intelectual. Hace una gran dosis de confianza en sí mismo para defender un punto de vista en contra de los demás. Hay que retener una comunidad o una organización, puede servir de base para actuar. Y él insiste también en la comprensión del mundo y llevar podemos elevar el alma, pero no podemos hacer nada si no se sigue una acción. Y esto es lo que encontramos en el libro Por una educación humanista,
y ha sido retomado por Normand Maillargeon, nuestro colega de l'UQAM, en su pequeño curso de autodefensa intelectual. Sí, el desarrollo del pensamiento crítico, de la racionalidad crítica, también pues saber aprender a situaciones complejas, contextuales, saber reconocer la incertidumbre, el carácter, digamos, que se desplaza del saber ambiental, pero también es importante asociar a esta racionalidad crítica una postura de crítica social donde hay dimensiones éticas, afectivas. Estos son los dos componentes, la racionalidad crítica y la postura de crítica social que complementan el ejercicio de la criticidad. Más allá del pensamiento crítico, racional, la postura de crítica social nos invita a analizar las relaciones de poder con una visión de emancipación y examinar el por qué, quién decide qué, por qué, en nombre de quién, con qué objetivo, quiénes somos, qué queremos, queremos nuestro espacio de libertad, cuáles son los obstáculos y cuáles son las herramientas de poder. Aquí invocamos en educación al campo de la pedagogía crítica. Se habla de la pedagogía crítica, pero es un plural. Y Laurence Pereira y Irene Lecoq, que habla de las pedagogías críticas contra toda forma de opresión, de colonización. Es una invitación a la emancipación. Ahí están Freinet, Paul Freire, Dewey, Giroux, Quinchilou. Y esa educación relativa al medio ambiente ha desarrollado respuestas. Y quería volver a la cita de Quinchilou, y Gina lo dijo ayer. No solo se trata de desconstruir, hay que transformar y dedicarse a ver y observar el otro. Tiene que haber lo que Paulo Freire llama el amor radical. Y en la ERE hemos adoptado una forma de ecopedagogía, que es una pedagogía crítica con relación al medio ambiente. Y si quieren saber más sobre esta posición desarrollado por Gutiérrez y Gadotti, esto implica recuperar valores asociados a la espiritualidad de los seres humanos. Insiste en la importancia de la diversidad cultural, la tolerancia, la democracia participativa, y eso está en el origen de la declaración de la tierra que mencioné antes. La dimensión crítica de esta educación nos invita a desarrollar una competencia crítica. Sabemos que en pedagogía una competencia es un poder actuar, que está hecho por la integración de los saberes, de las aptitudes, de las actitudes, de valores, de un saber actuar.
Entonces tenemos que adquirir un conjunto de informaciones y estructurarlas, procesar la información, desarrollar una opinión, argumentos. Hay que preocuparse por la pertinencia, hay que saber juzgar, elegir, comprometerse en una acción, construir, utilizar una información válida, sólida, producir memorias para audiencias públicas, proponer alternativa, participar en los debates. Es realmente una obra gigantesca. La última dimensión que voy a mencionar es la dimensión política. Es muy sencillo. Finalmente, se resume en ocuparse juntos de lo que nos concierne a todos. Esto nos lleva a la emergencia de una ecociudadanía. Hablar de competencia política en materia de medio ambiente, esto implica un compromiso para vivir juntos. Y hace 10 años, en la Cumbre de los Pueblos en Río, sobre el desarrollo sostenible, hubo un grupo de trabajo sobre educación, de educación popular a través del mundo, y se ha reconocido que la crisis mundial es una crisis de la educación, de su contenido y de su sentido, que la educación está desprovista de su contenido político profundo y de su potencial para formar ciudadanas y ciudadanos capaces de pensar un orden económico y social diferente. Desarrollar itinerarios político-pedagógicos en función de las necesidades de las poblaciones, y esto a partir de sus culturas. Hace 10 años, ¿qué ha pasado en la educación formal? Shaya Eller desmistifica la actividad política. Es lo que sucede cuando ciudadanos se reúnen para discutir, debatir, decidir medidas políticas que van a condicionar su existencia como habitantes de una ciudad o de un pueblo. La polis, la ciudad, eso puede reducirse a una comunidad, una universidad, un barrio. Francisco Gutiérrez insiste en la educación como praxis política. Significa tomar partido frente a la realidad social, no hacer descubrir el gusto por la libertad, no es quedarse indiferente ante la injusticia. Y Louis Marmot's Educación y Conciencia Política, obra muy reciente, desmitifica la relación entre educación y política, pedagogía y política. Esto proviene del cuidado de los demás, de la ayuda a su construcción responsable. Y cita a de Bon Rivage, que muestra que la conciencia política permite abarcar el mundo, ver el mundo como un sistema interdependiente. No podemos hablar del aprendizaje de la democracia como fundamento de la ecociudadanía, pero sí debemos insistir sobre la democracia participativa, deliberativa, activa, para que se reconozca el derecho a lo vivo, a la vida.
el derecho de las montañas, de los paisajes, la competencia política relativa a la organización colectiva y a la dinámica de poder dentro de la ciudad. Y voy a terminar con algunas ideas acerca de la competencia política, porque resulta de la integración de distintos conocimientos, saberes, conocer las estructuras, las dinámicas sociopolíticas, las leyes, los reglamentos, las alternativas. Hay que informarse de estas corrientes de la ecología política, del ecosocialismo, de la ecología social. También un saber hacer, analizar situaciones, argumentar, debatir y tener estrategias. Y luego el saber ser, un sentimiento de poder hacer, de querer hacer, un sentido de la ciudadanía, el anclaje, el valor del compromiso. Esto nos lleva a un saber actuar, saber ejercer una vigilia crítica, denunciar, resistir, escoger, proponer, reivindicar, comprometerse en debates públicos, saber crear y proponer, innovar. Quería insistir también sobre el valor del compromiso, porque es una bisagra realmente entre la ética y la política. Celebrar el compromiso, insistir en el sentido de la ecociudadanía, porque es un compromiso político de vivir aquí juntos. Esta ecociudadanía es una ciudadanía consciente de las relaciones estrechas entre sociedad y naturaleza. Es crítica, competente, creativa, comprometida y que quiere participar en la toma de decisiones y en soluciones. Muchas obras, muchos libros nos invitan a integrar esa ecociudadanía en la educación. El más bonito regalo que se le puede hacer a los niños es que vivan un proyecto de su escuela con sus docentes, con los padres, con la comunidad y darse cuenta que se pueden hacer grandes cosas juntos. Otra obra, otro libro de educación científica y tecnológica activista de Banksy Ashlop. Noten, observen bien el adjetivo activista de esa educación científica y tecnológica. Considerar el alumno como un sujeto político que aprende a través de la acción política y se desarrolla en ella. Los jóvenes no esperaron la escuela para movilizarse. Y eso se puede observar en todas las reacciones y manifestaciones de los jóvenes, porque piden integrarse en el medio ambiente, un medio ambiente para todos, una educación para todos, para que la escuela, que los sistemas educativos se vuelvan parte del mundo contemporáneo. Hubiéramos también podido hablar de la dimensión heurística, hablar de la creatividad. Resistir es crear y existe en todas partes si observamos alrededor nuestro. Finalmente, la educación relativa al medio ambiente es una obra muy amplia, pero una obra colectiva.